Buenas tardes, sentados, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada del quinto Encuentro Internacional de Ocultura. En esta velada vamos a tener una conexión muy especial con el Reino Unido, con el autor de este libro, El legado perdido de Tutankamón. Acaba de publicarse en España, su traductora es la epigrafista Carmen Ruiz, que nos acompaña en esta sesión. Bien. Y para ayudarnos en nuestra conversación con Andrew Collins, tenemos también a nuestra traductora ya de cabecera, Natalia Gascón. Así que, sin más preámbulos y utilizando la magia de las nuevas tecnologías, vamos a conectar con Andrew Collins. Buenas tardes, señor Collins. Le damos una cálida bienvenida desde España. Good afternoon, Mr. Collins. We welcome you warmly to this conference. And I am the interpreter, and I would like to remind you to please have short interventions and not to speak very fast to make it easier for me. Thank you very much. Señor Collins, celebramos el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Han pasado 100 años de ese momento y, sin embargo, creo que usted coincidirá con nosotros en que todavía hay mucho por saber de ese momento. Mr. Collins, we are celebrating 100 years since the discovery of Tutankhamun's tomb. And it's been 100 years, as I said, and however, I am sure that you will agree with me that there is still a lot to know on this matter. Oh, well, absolutely. We probably learn a lot less from the discovery of Tutankhamun's tomb than we did, let's say, if we'd have discovered one of the other great pharaohs, one of the Ramesses or whatever, simply because what we find in Tutankhamun's tomb is so confusing and so enigmatic that it raises more questions than it does, give us answers. Bueno, diría que en realidad aprendemos menos a raíz del descubrimiento de la tumba de Tutankamón con respecto al descubrimiento de tumbas de otros faraones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en realidad lo que descubrimos es bastante confuso, enigmático, y esto nos da lugar a más preguntas que en realidad respuestas. Se encontraron en la tumba de Tutankamón más de 5.000 objetos y, sin embargo, la gran duda es si se encontraron también documentos o no en ese enterramiento. In this tomb, more than 5,000 objects were found, and however, we have the doubt, were documents also found in this tomb? Well, according to a gentleman named Lee Keedick, he had a conversation that was recorded with Howard Carter, the discoverer of the tomb. And Howard Carter made it clear that documents had been found, papyrus documents, and that these were very sensitive and that they had been taken out of the tomb before the official opening in 1923. Bueno, en realidad, según un señor llamado Keith Kubik, hay una conversación grabada con el señor Harold Carter, que fue quien descubrió la tumba de Tutankamón, y ahí afirmaba que sí que había unos papiros que eran de una naturaleza muy especial. ¿Qué tipo de naturaleza especial? Why they were so sensitive, these papyrus? Well, according to the account that was given by Lee Keedick, following his conversations with Howard Carter, is that they papyrus related in some manner to the Exodus of Moses. Now, obviously that's a biblical story, but somehow there was a crossover in material. And because there was some hint that there was a relationship between Moses and the so-called Amarna period, during which time Tutankhamun and obviously the king Akhenaten reigned, then it was felt that this was too sensitive because
at this time there were very sensitive negotiations going on to establish a state of Israel, basically. This was being done through the British government, and they did not want any ammunition to allow the Palestinian peoples to find a way of preventing the establishment of the Israeli state. Bueno, pues como decía anteriormente, según Lee Kiddick, en esta conversación con Harold Carter, decía que había unos papiros que narraban el éxodo de Moisés, que esa es la historia que se había contado previamente. Pero al parecer no había información similar entre el éxodo que se había contado en la Biblia y la información que al parecer había en esos papiros, donde se narraba la relación con Moisés y con los distintos reyes. Entonces hablo de esa naturaleza tan sensible de estos papiros porque justo en aquel momento se estaban produciendo negociaciones para establecer el Estado de Israel. Y ya sabemos que el gobierno británico no quería echar más leña al fuego para que los palestinos pudieran tener más derechos en aquel momento. ¿Quiere usted decir entonces que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se convirtió en un elemento de la geopolítica de los años 20? So you mean that with this discovery, this turned into an element of geopolitics from the 20th century? Yeah, absolutely. Yeah. I mean, obviously, it's a difficult subject to try and prove because these papyri have never come to light. But the one thing that we do know and is certain today is that Howard Carter and Lord Carnarvon did remove a number of items from the tomb prior to its public opening in 1923. So there is every reason to suggest that if there was something sensitive inside the tomb, it could have been removed from there without anybody knowing. Sí, y además, por supuesto, sabemos que es un tema muy complejo, porque además, claro, este papiro nunca ha visto la luz. Lo que sí que es seguro es que sabemos que Carter retiró numerosos objetos de esa tumba antes de que los objetos vieran la luz en el año 1923. Entonces sí que tendríamos motivos para creer que si es que se retiró algo, dentro de esos objetos que se retiraron podríamos encontrar ese papiro, porque claro, es cierto que nadie lo ha visto, eso también hay que reconocerlo. Usted da una cifra en su libro, dice que el 60% de los objetos de la tumba de Tutankamón pudieron haber sido robados o desaparecieron. Pero también dice que una parte de ese porcentaje sin duda fue objeto de sustracción por ladrones antiguos. ¿Cree usted que Howard Carter o Lord Carnarvon pudieron retirar en secreto algunos de esos objetos? In your book, you have a number which is 60%, and according to you, 60% of the objects that were discovered and were found in Tutankhamun's tomb were robbed or disappeared. And also, part of this 60% was due to previous robberies from other thieves. So, would you say that perhaps Carter and Lord Carnarvon were involved in this robbery? Well, I think what's important to remember is that before this time, when a tomb was discovered, the agreement between the archaeologists and the Egyptian government was that it was to be split half and half. So in other words, half would go to the finders of any tomb and the other half would go to the Egyptian government. But they made a special case with Tutankhamun because it was such a big discovery that everything should go to the Egyptian government and obviously by virtue of that to the world. Now, I think that Carter and Carnarvon may well have been very upset at this decision, and I'm sure they were. And I think that this gave them license to take some of the items. Now, obviously, there have been lots of percentages of how much was taken or whatever. I would say that it probably wasn't 60%. I would say that it was much, much lower than that. But we certainly know that some key items that were known to be found in the cave
disappeared afterwards, and some of these have reappeared on the international antiques market, and some of them are in private collections, and some of them remain missing to this day. Bueno, es importante recordar que antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón había un acuerdo entre los arqueólogos y el gobierno egipcio, por el cual tenían que dividirse 50 y 50, es decir, un 50% de los objetos descubiertos irían para los arqueólogos y el 50% restante para el gobierno británico. Pero, dado que se trataba de un hallazgo sorprendente e increíble, pues claro, se decidió que todos los objetos encontrados irían al gobierno británico y también al gobierno egipcio para el resto del mundo. Sin embargo, Carter estaba muy enfadado con esa decisión y entonces podríamos entender esa licencia que se tomó para llevarse ciertos objetos. Por supuesto, hay porcentajes, hay cifras, pero yo diría que la cifra es mucho mayor de ese 60%. Además, sabemos que hay objetos que desaparecieron y que, sin embargo, han aparecido posteriormente en, por ejemplo, mercados de antigüedades o en colecciones privadas. Centrémonos en el asunto de los papiros, en los documentos desaparecidos. Hoy ningún egiptólogo mainstream considera esa cuestión. Piensa que Carter y Carnarvon confundieron unas telas con papiros. Sin embargo, en su libro usted da unos datos muy precisos. Menciona una carta del 28 de noviembre de 1922 de Howard Carter a Alan Gardiner, uno de los grandes egiptólogos, mencionando esos papiros específicamente. Menciona otra carta de Carnarvon a Wallis Budge, un gran egiptólogo, de diciembre de 1922, volviendo a insistir en los papiros. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que nos dicen los documentos históricos o lo que dicen hoy la mayoría de los egiptólogos? ¿Hubo o no hubo papiros? Let's focus now on the topic of papyrus and the disappearance of objects. I would say that Egyptologists think that, of course, Carter and Lord Carnarvon made a confusion between fabrics and papyrus. However, in your book, you mentioned a letter from 28 November 1922 to Alan Gardiner, where Carter mentions the presence of these papyrus. And then there is a letter from Carnarvon to Alice Rutsch from December 1922, also insisting in the presence of this papyrus. So, which information should we believe in? The historical documents and the official information, or rather the information that Egyptologists think about? Which is the real information? Do these papyrus exist or not? I would say that if the papyrus did exist, and certainly there is references suggesting that they did, then they would have been destroyed or spirited away into oblivion very quickly, and that they would not have reached the hands of Egyptologists, and they would not have been mentioned to Egyptologists. This was a very sensitive political situation, and the one thing that I know relating to governments and archaeology is that governments are far stronger and will get their way much more easily than archaeologists will do, and this continues to this day. So in other words, if these papyrus did exist, which I do firmly believe that they did, then we will never know what they actually contained, because they would almost certainly have been destroyed. Bueno, yo diría que sí que existen estos papiros y de hecho es que tenemos referencias que así lo demuestran, pero claro, si es que existen, que yo confirmo que sí, pues se han destruido o se han olvidado para siempre para que no llegasen a esos egiptólogos. Lo además, también tenemos que recordar que la situación política era muy complicada y claro, por supuesto, si comparamos el gobierno y la posición de los arqueólogos o egiptólogos, pues siempre quien va a triunfar es el gobierno, porque tiene una posición mucho más fuerte y es quien va a hacer prevalecer su posición. Entonces, yo diría que estos papiros, pues nunca sabremos el contenido que hay en ellos, porque lo más seguro es que se hayan destruido debido a esa naturaleza tan especial que tienen. Supongamos que Howard Carter dijo la verdad en aquellas primeras declaraciones y que esos papiros
contaban la historia del Éxodo y de la salida de Moisés y los judíos de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Por qué un material de ese tipo estaría en la tumba de Tutankamón? Desde su punto de vista, ¿cuál es el vínculo entre Tutankamón y su dinastía y los hechos que narra el Éxodo bíblico? So let's imagine that Carter was right and he told the truth in these letters. And let's imagine that these papyrus tell the history of the Exodus and the exit of Moises to the Promised Land. So why then would these papyrus be in Tutankhamun's tomb? And why this link between Tutankhamun's and these papyrus? Well, I mean, obviously, we can only but speculate, because if we haven't got the information relating to the contents of them specifically, then we can only but guess. Now, I suspect that they would have related in some way to Canaan, the land of Canaan, which is obviously today the area of Israel, the Palestinian territories, or probably also Syria, and that there would have been references to the connections between Egypt and these territories, and that something in them was very sensitive. And exactly what, as I said, we can only but guess, but it clearly worried certain people, and that what they believed is that if these were published in books, let's say by Carter or by, let's say, Alan Gardner, then they could be used, whatever it was that they contained could be used to try and prevent the establishment of the Jewish state in Palestine, which obviously is something that eventually took place in the 1940s. Bueno, por supuesto, como no tenemos la información del contenido de esos papiros, pues lo único que podemos hacer es hacer conjeturas y suposiciones. Sospecho que estos papiros estaban relacionados con la zona limítrofe a Israel, Palestina y Siria, que por lo tanto podemos encontrar esas conexiones entre Egipto y esos territorios. Asimismo, como decía anteriormente, la naturaleza de estos papiros es muy especial y, como digo, solamente podemos hacer suposiciones. Pero sí que vemos claramente que la existencia de estos papiros hace preocupar y ponerse nerviosa a ciertas personas. Entonces, si se publicasen, por ejemplo, en libros que hubieran podido escribir Gardner, ahí claramente había gente que no estaba interesada en esa publicación para evitar el establecimiento y la instauración de un Estado judío, que es algo que sí que acabó sucediendo. Su libro se publicó originalmente hace 20 años, en 2002, en inglés. Ha tenido muchas ediciones alrededor del mundo, aunque esta es la primera que se publica en español. ¿Ha tenido su publicación alguna reacción? A raíz de la publicación del libro, ¿han recibido ustedes alguna información novedosa, alguna pista interesante sobre el paradero de esos papiros? Your book was originally published in 2002, so 20 years ago, and it was published in English. Of course, there have been different editions around the world, but this is the first edition being published in Spanish. Have there been any reactions, or did you get any news after the publication of this book? Not relating to the papyri, no, other than support for the idea. But of course, obviously, in 20 years, we've learned a lot about Tutankhamun himself. I mean, the book, for instance, talks about the idea of Tutankhamun dying through falling off maybe some kind of chariot or something in a race, and obviously damaging his legs, and that this contributed eventually to his death. Well, back then, obviously the most popular idea was that Tutankhamun had been murdered and that somebody had hit him across the head. But we now know that this is not true, and that the idea that he could have fallen from a cart or from a chariot is now one of the most popular ideas. So this was something that we certainly got right in that book. But there are many other examples as well.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que han pasado 20 años, y en 20 años se puede llegar a aprender muchísimo. Y no hemos recibido ninguna información novedosa sobre los papiros, pero sí que, por ejemplo, ahora tenemos mucha más información sobre la muerte de Tutankamón. De hecho, es algo que narro en mi libro y vemos que, en realidad, en estos 20 años que han transcurrido, sí que hemos cambiado de esa idea bastante extendida que había hace 20 años, de que se le había asesinado y que había recibido un golpe en la cabeza, y sabemos que ahora, sin embargo, eso no es cierto, porque sabemos que, sin embargo, sí que prevalece más la idea de que hubiera caído y esa hubiera sido la razón de su muerte. Otra de las aportaciones de su libro tiene que ver con la imagen de Lord Carnarvon. Siempre lo hemos considerado un mecenas generoso y, en fin, un personaje casi entrañable, ¿no? Y, sin embargo, usted en su libro da una serie de informaciones desconcertantes, ¿no? Menciona, por ejemplo, que su sobrina, Phyllis Walker, se dio cuenta de que su tío le había regalado 5 anillos de oro con el sello de Tutankamón. Eran anillos, evidentemente, que tenían que haber salido de la tumba de Tutankamón en secreto. Y ella se sintió tan culpable que los terminó devolviendo al rey Farouk. Habla también del episodio de la cabeza de loto, que es justo la ilustración de la portada del libro, ¿no? Una cabeza que Howard Carter parece que quiso distraer dentro de una caja de vino para robarla. ¿Tenemos que cambiar la imagen de héroes de estos dos grandes personajes o hay que entenderlos dentro del contexto de su época y de cómo era la arqueología en su tiempo? So, talking about the contributions in your book, we see that, for example, Lord Carnarvon looked like a very generous patron and even a lovely person, right? And however, in your book, you publish very puzzling information. I mean, for example, his nephew realized that she had got 5 golden rings with Tutankhamun's seal. And she felt so guilty that in the end, she decided to return it to the King Farouk. Also, for example, we can see the information about the head of Loto, which is the book portrait. And for example, we realized that Carter tried to have a wine box to hide this head of Loto and get with it. Should we change this image that we have from them, from Lord Carnarvon and Harold Carter, as heroes, or do we have to understand this within the whole context of that time and also archaeology? Well, yes, we do have to understand this from the context of the time, because as I mentioned earlier, up until this point, it was standard practice for the finders of a tomb to get half of its contents. And I think that both Carnarvon and Carter both expected this, and that when they were told that they couldn't have any of it, that it was all going to go to the Egyptian government, the Egyptian people, I think that they may have taken this very personally, and I think that they probably did decide to keep some of the items secretly themselves. However, having said that, obviously we know Carnarvon died shortly after the discovery of the tomb, but Carter went on to be meticulous in everything that he did relating to the recording of items coming out of the tomb. And I think he did as good as he could do back in the 1920s. And this was obviously an incredible, case which had never really come up before, because obviously all of the tombs were considered to have been discovered inside the Valley of the Kings. So this was unique. There was something unique happening. So the actions of individuals, I think, have to really be taken in the context of the time frame. Sí, diría que sin duda tenemos que tenerlo en cuenta dentro de ese contexto de aquella época, porque
Como decía anteriormente, tenemos que recordar que hasta ese momento era una práctica estándar el dividirse el tesoro 50-50, 50 para el gobierno, 50 para las personas que lo habían descubierto, para los arqueólogos. Entonces, está claro que Lord Carnarvon y Carter no se esperaban que esto les fuera a pasar, y entonces, cuando se dieron cuenta de que el gobierno egipcio iba a quedarse con esos objetos, pues probablemente se lo tomaron de una manera muy personal y decidieron quedarse con ciertos objetos. Pero, dicho esto, pues tenemos que recordar que, si bien es cierto que Carnarvon murió muy joven, murió poco después de este descubrimiento, Carter sí que continuó trabajando, y además lo hizo de una manera muy meticulosa. Además, estuvo catalogando todos los objetos, y yo considero que lo hizo pues de la mejor manera que pudo, teniendo en cuenta que era el año 1922. Y tenemos que recordar asimismo que fue un hallazgo increíble, insólito, que no se había producido hasta entonces, y por lo tanto hay que ver esas acciones de estos individuos pues dentro de ese contexto de aquella época. En ese retrato casi inédito que usted traza en su libro sobre Lord Carnarvon, usted menciona la enorme influencia que tuvo sobre él un personaje de aquel tiempo que se llamaba Queiro. Era un adivino y quiromántico que le llegó a advertir a Carter que no sacara ningún objeto de la tumba que iba a descubrir, porque era un vaticinio, bajo peligro de muerte. ¿Era Lord Carnarvon alguien muy influenciable por el espiritismo, por las ciencias ocultas, por el más allá? Cuéntenos. You describe Lord Carnarvon in a very unique way, and would you say that he had a big influence from Quiro? He was a kind of fortune teller, and he did advise Carter not to take any object from the tomb, because otherwise this would lead to death. Would you say that Lord Carnarvon was perhaps in some way influenced by Spiritism and occult sciences? Yes, Lord Carnarvon was firstly a very superstitious man. He consulted various psychics, mediums, including the fortune teller and astrologer Cairo, who was quite famous, amongst aristocratic circles, influential people at that time. And I think that he took some of these thoughts and ideas with him when he went to Egypt to get his first look at the tomb, which obviously occurred 100 years ago this month. And of course, everything went well until it didn't. And I think that he was a fatalistic person. I think that there is a good chance that he would have known that if he removed artifacts from the tomb, there would be dire consequences, regardless of whether the curse was real or not. I think that because Carnarvon was such a superstitious man, that he knew that there would be consequences if he removed items from the tomb. Sí, tenemos que recordar que Lord Carnarvon era una persona muy supersticiosa. Por ejemplo, acudía a adivinos, a astrólogos, y uno de ellos era el que usted ha mencionado, Cairo, que era muy famoso entre los círculos de aristócratas y las personas influyentes. Entonces, está claro que, justo este mes se cumplen 100 años y todo había ido bien hasta que descubrió la tumba, y después todo en apariencia iba bien hasta que empezaron a ir mal las cosas, y ya sabemos qué es lo que sucedió después con Lord Carnarvon. Es cierto que era una persona muy fatalista, entonces yo diría que él sí que sabía que si se llevaba ciertos objetos, esto podía tener consecuencias, independientemente de si había una maldición en la tumba de Tutankamón o no. Pero, claro, era una persona tan supersticiosa que sí que iba a haber consecuencias directas para él, sí o sí, por la propia naturaleza de supersticioso que tenía. Por último, señor Collins, no puedo resistirme a preguntarle precisamente por la maldición del faraón. Usted, que ha estudiado este asunto y que lo reconstruye muy meticulosamente en su libro, ¿qué piensa de la maldición del faraón? ¿Cuál es su postura a ese respecto? ¿Hay que temerla o simplemente es cuestión de superstición?
And finally, I can't resist to ask this question. Is there a curse from this pharaoh? You have studied all this information, you explained this very thoroughly in your book. So do we really need to believe in this curse? Is there a real curse? What is your posture? What are your thoughts on this? And do we have to be fearful of this curse? Well, I don't believe that there was a curse on Tutankhamun's tomb. Let's say that to begin with. However, I think that it is important to respect the ancient beliefs and practices of peoples like the ancient Egyptians, and that if we mess with their traditions, if we mess with their funerary practices, then if we are in any way superstitious, and obviously many of us are, I am myself, then, there will always be consequences, because it is a psychological process, one that will have effect on the physical body. And I do believe that there is an X factor, a magical factor involved here that has a reality in itself. And I would therefore recommend that anybody respects the ancient beliefs and practices, whether you be an archaeologist, a writer, or just a member of the public. No diría que hay una maldición como tal en la tumba de Tutankamón, pero sí que me parece que es sumamente importante respetar las creencias y las prácticas que se llevaban a cabo en el antiguo Egipto. Por supuesto, claro, si te pones a involucrarte o empiezas a molestar las prácticas funerarias, las antiguas tradiciones, pues eso, si eres una persona supersticiosa, está claro que va a dar lugar a consecuencias de manera directa. Porque al final se trata de un proceso psicológico, entonces eso va a tener un efecto en nuestro cuerpo, y sí que hay un factor mágico, en este caso presente, que se acaba concretizando. Y lo que diría es que al final esas consecuencias, si eres una persona supersticiosa, pues van a tomar presencia, seas arqueólogo, egiptólogo, escritor o cualquier otra persona. Señor Collins, déjeme agradecerle que nos haya ofrecido este libro en el que se hace un retrato del descubrimiento de la tumba de Tutankamón desde el punto de vista arqueológico, también una descripción de su importancia en la política de aquellos años 20 tan tumultuosos en Oriente Medio, que nos haya retratado a los grandes personajes de la vida pública de aquel periodo alrededor de la tumba de Tutankamón, y que nos haya hecho preguntarnos, todavía hoy, 100 años después, si hubo o no hubo papiros, documentos, en el lugar del último reposo de Tutankamón. Thank you very much, Mr. Collins, for this book, for this portrait, for telling the history about the discovery of Tutankhamun's tomb. It is really important because it tells the history from the 20th century, these turbulent times in the Middle East, and you also tell, for example, the presence of big figures in the public sphere that time. Thank you very much for allowing us to ask these questions, even 100 years later, and thank you for making us question ourselves whether there was papyrus in this tomb. Thank you very much. Thank you very much. Le damos este aplauso desde España. Thank you. Thank you, Andrew. See you soon. Ok. Bueno, muchas gracias, Natalia. Un placer. Sí que has hecho un esfuerzo tremendo con Andrew. Tú has traducido, Carmen, el libro del legado perdido de Tutankamón. Y lo has hecho desde, evidentemente, la perspectiva de la traductora, pero imagino que tu alma de egiptóloga ha estado ahí presente continuamente, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta obra que no es común, digamos, dentro de las biografías de Carter y Carnarvon o que describen ese momento, ¿no? Bueno, la verdad es que mientras estuve traduciendo el libro aprendí mucho, porque yo soy muy curiosa,
Entonces es un libro que plantea muchas preguntas. Entonces, sí es cierto que yo he investigado a raíz de la traducción del libro, me he interesado por muchas de estas cosas que Andrew cuenta. Tengo que decir que yo no creo que hubiera papiros en la tumba de Tutankamón, porque efectivamente él habla de estas cartas en las que se menciona la presencia de papiros, pero también sí, que son cierto, incuestionables, es decir, que sí, son cartas... Pero también es cierto que estas cartas están datadas en el año del descubrimiento. Así es. Yo, desde mi punto de vista, no es que en el proyecto Yehuti hagamos descubrimientos como la tumba de Tutankamón, pero sí es cierto que en el momento del hallazgo te invade una euforia que es difícil de controlar. Y en el caso de Carter y Carnarvon debió de ser desbordante. Lo que Andrew ha comentado de que se dice de que confundieron unas telas con los papiros, yo creo que esto fue lo que ocurrió realmente. Es cierto que cuando encontraron aquello, Carter dijo que no se tocara nada porque aquello no había precedentes, había que catalogarlo, etc. Entonces yo creo que en un principio ellos pensaban que había papiros, luego descubrieron que no era así, por eso nunca volvieron a hablar de ellos. Y mi pregunta, la que yo me hacía mientras traducía el libro, era ¿qué demonios hacían unos papiros de esa naturaleza en una tumba? En una tumba lo suyo es que haya textos funerarios, textos religiosos. Por eso yo creo que no había... Claro, el problema aquí es que no tenemos con qué comparar. Claro. Es decir, no sabemos si había o no una biblioteca para leer en el más allá, Eso ¿no? es. Claro. Sí, sí, bueno, es un poco lo que hablaba Nacho ayer, que la gente dice, la tumba de Tutankamón estaba desordenada. Bueno, no lo sabemos, a lo mejor todas las tumbas de todos los monarcas estaban desordenadas y no lo podemos saber. Claro, el libro se ha publicado en una colección que dirijo, es decir, me lo leí en inglés originalmente, luego lo he estudiado también en español y sí que es verdad que hay en un momento dado de la exposición algo que llama mucho la atención. Son esas cartas originales, tú dices que son muy pegadas al descubrimiento, es cierto, unas del 28 de noviembre del 22, es decir, apenas unos días después de la apertura de la tumba, donde informan a Alan Gardiner, que es el gran experto en jeroglíficos, la gramática que se estudia todavía hoy es la de los jeroglíficos y de la que nos hablarás el domingo es la gramática de Gardiner. Ellos se ponen en contacto con Gardiner pensando que él va a tener un papel importante en la traducción de esos textos, ¿no? Por eso le escriben tan temprano. También hay una carta a Wallis Budge, que antes la hemos mencionado, que es uno de los grandes egiptólogos, que es del 1 de diciembre del 22, que también es muy pegado al descubrimiento, ¿no? Sí. Que se produce a finales de noviembre, en donde dice, hay algunas cartas en papiro, dicen taxativamente en esa carta, ¿no? Pero ya me sorprende que a finales de diciembre, cerca de las Navidades de 1922, cuando ya han podido husmear un poco más, Carnarvon hace unas declaraciones a The Times diciendo que hay papiros. Ya ha pasado más de un mes del descubrimiento, ya podían haber levantado aquellas telas para saber si son telas o son papiros, y sin embargo él insiste en ese tiempo que hay papiros. Y luego es verdad, todo lo que cuenta el libro, que hay muchos objetos pequeños, no son grandes cosas, pequeños, que distrajeron Carter y Carnarvon en un momento dado, ¿no? Y que aparecen en distintos museos del mundo y en distintas colecciones. Luego, la sombra de la sospecha ha quedado, ¿no? de alguna manera. Bueno, sí, a ver, esto todo depende de lo que quieras pensar. Yo creo que, como también hemos dicho... O sea, tú piensas bien, ¿no? Sí, yo pienso bien y pienso que Carnarvon estaba bastante mosqueado, porque él pensaba que se iba a llevar la mitad de todo aquello. Bueno, es verdad también otra cosa, digo, para ponerles a ustedes en contexto, las declaraciones en las que Howard Carter dice por primera vez que hay papiros de manera taxativa, ¿no? Son en un contexto muy particular. Estamos en el año 1924, 2 años después del descubrimiento. De repente, las autoridades egipcias están litigando con Carter. Piensen ustedes que estamos en un país que está buscando la independencia de ser colonia inglesa. Los ingleses no están muy bien vistos.
Y Carter está mosqueado porque las autoridades egipcias han hecho una cosa que un inglés no perdona. Eso que han hecho es que han prohibido que entren en la tumba las mujeres de otros arqueólogos o las compañeras. O sea, esto muy egipcio, ¿no? En un momento dicen, mujeres fuera. No. Y el hombre le sale el prurito de gentleman inglés y dice, ¿cómo que no? Y entonces hace unas declaraciones brutales diciendo, o esto se arregla o yo revelo estos papiros que hablan del Éxodo. ¿Eso fue un calentón? Bueno, es que es un poco lo que yo estaba intentando decirte. Ajá. Es un calentón como el de Carnarvon diciendo que había papiros. Ellos tenían... No lo sé, estoy haciendo mis deducciones Sí, y lo claro, que yo, claro, han lo que yo pasado 100 pienso. años. Han pasado 100 años. Creo que en esos momentos ellos las únicas armas que tenían eran ese tipo de cosas, jugar con el conocimiento que ellos tenían de la tumba, todo lo que habían encontrado, para usarlo para amenazar, amedrentar, algo así. De hecho, Carnarvon cedió los derechos al Times y era su altavoz y era donde él podía decir un poco lo que quisiera. Tenemos papiros, bueno, pues todo el mundo diría, ¿y qué ponen los papiros? De hecho, hoy en día, cuando los arqueólogos excavan y están buscando, el tesoro más preciado hoy en día no es encontrar algo de oro, o que sí, que es muy bonito y muy resultón, pero los arqueólogos lo que quieren hoy en día es encontrar documentos escritos que son los que realmente revelan el conocimiento de aquella época. Hay algo muy contemporáneo, muy contemporáneo por el debate que tenemos en estas fechas tan sano, ¿no? Que tiene que ver con la misoginia de aquel tiempo, ¿no? Lord Carnarvon muere en abril de 1923, unos meses después del descubrimiento. Quien hereda el permiso de excavación es su esposa. Es su esposa. Y las autoridades egipcias no llevan nada bien negociar con una mujer, no lo llevan nada bien, no pueden resistirlo. Es decir, que aquello es el inicio de un declive que terminará en 1924 y que, como vimos ayer en la magistral conferencia de Nacho, se pudo remontar gracias a Alfonso XIII, ¿no? Sí. Y aquel telegrama que ustedes vieron, los que acudieron a la sesión de ayer de Ocultura. ¿Tú crees que más allá de todas estas circunstancias, de si aquello fue un arrebatos o no, no deberíamos haber encontrado ya en estos 100 años alguna carta de Carter o de Carnarvon, alguno de sus colegas, diciendo, oye, esto de los papiros, oye, que no, que fue un error? Sí. Y eso no se ha encontrado tampoco. Bueno, es que yo creo que no existe ni una carta ni en favor ni en contra porque esos papiros no estaban. Ajá. Pero alguien les debió preguntar, sin duda, a raíz de aquellas declaraciones. Yo también pienso, ¿no?, que en aquella época el brillo del oro, el brillo del oro por todas partes eclipsó todo intento de... A ver, al público en general, aquello provocó tal boom que al final que hubiera unos papiros o no podría importarle a Carter o a los egiptólogos que estuvieran interesados en saber algo más del antiguo Egipto. Y realmente ellos ya sabían que no había papiros. No hace falta... O sea, si no existían, ¿para qué iban a hablar de algo que no existía? Es mi opinión. Insisto, yo creo que no había nada. Pero habían hablado ellos de los papiros. Sí, pero habían hablado de ellos en unos contextos que realmente yo creo que no... Además, fíjate que cuando ellos abrieron las cajas, etcétera, no había precedentes, no tenían ni idea de lo que iban a encontrar allí dentro. Y es muy fácil confundir el lino, este tipo de cosas, con papiros deteriorados, etcétera. Entonces yo creo que pues fue... A ver, y que la luz no era muy buena tampoco. Eso es, la luz tampoco era muy buena. Ajá. Entonces yo creo que fue más un deseo, ¿no?, de encontrar algo que hubiera sido fantástico, encontrar textos en la tumba de Tutankamón, porque no sabemos nada de él. O sea, hubiera sido excepcional, pero no tenemos nada. Ahí está la clave de este asunto de Tutankamón, señoras y señores, y es que han pasado 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el más grande hallazgo de la historia de la arqueología, con diferencia de cualquier otro. Sabemos mucho de los objetos, evidentemente, mucho de
del enterramiento, nos dio mucha información muy valiosa sobre cómo se enterraba a un rey. Descubrimos cosas tan tiernas como que antes de un enterramiento real o después, en fin, es muy difícil de calibrar, pero se hacía un banquete, ¿no? y se han encontrado los restos de ese banquete. Sabemos también que, porque lo encontró Howard Carter, que se dejaban flores a los difuntos, que es algo que, en fin, podríamos pensar que es algo contemporáneo nuestro, ¿no? Hace 3.500 años se dejaban ramos de flores como último tributo antes de sellar la tumba. Pero, caramba, no sabemos nada de Tutankamón. Nada. Es decir, sabemos mucho de su ajuar, pero nada de su reinado, de sus relaciones con los ejércitos o con otros países o con sus visires. No sabemos nada de nada de nada. Ni siquiera sabemos si quien decimos que eran sus padres. Sin embargo, sí sabemos, no tenemos el tesoro de Ramsés II, pero sabemos muchas cosas de Ramsés. Efectivamente. Porque están los textos en los templos. En los templos. Bueno, es una paradoja, como ustedes comprenderán, absolutamente desquiciante, ¿no? Sí. Si me permiten la palabra. Bueno, si quieren ustedes acercarse a este momento tan particular y comprender la controversia de los papiros del Éxodo, acérquense al legado perdido de Tutankamón sin lugar a dudas. Es un repaso global, en realidad, al fenómeno del descubrimiento, porque se cuenta todo y se cuenta también este asunto de la maldición, etc. Y han tenido ustedes, creo que la bonita oportunidad, el bonito privilegio de conocer a uno de sus autores, el otro autor es Chris Ogilvie, y de escuchar de su propia boca cómo ha sido, en fin, este asunto y el estado de la cuestión. Les pido un aplauso para Carmen y para Natalia. Muchas gracias. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta primera sesión vespertina. Les doy 10 minutitos por si quieren ir al baño o quieren refrescarse o quieren acercarse a la librería de ahí fuera a llevarse un ejemplar de este libro. Y en 10 minutos empezamos un viaje al corazón de la Gran Pirámide con Jean-Paul Boval. Muchas gracias. Gracias.